Hola, mi nombre es Marcos Salomón Ramírez Zapaza y vengo a compartirles la importancia del derechos humanos en las legislaciones actuales. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Domingo Savio. Vamos a ello. La importancia del derechos humanos en las legislaciones actuales, por los Peaky Blinders. El derecho humano es el fundamento del cumplimiento de leyes en sociedad, para lograr así un desarrollo económico, social y político. Para poder comprender el aparato jurídico y legal de la actualidad, resulta esencial estudiar el derecho humano, puesto que el mismo representa el génesis de la mayoría de los derechos, deberes, terminologías y procedimientos que se utilizan hoy en día. Este código tipificado denominado Código de las 12 Tablas vino a resolver una problemática que afrontaba la población romana. Unos siglos más adelante, mediante la creación del Código de Justiniano, se logró la universalidad del derecho romano, su perdurabilidad en la historia y su utilización por gran parte del mundo. Por ende, el derecho actual no es otra cosa que el derecho romano actualizado, adaptado a la realidad de la sociedad del presente. En el derecho romano existen dos aportes jurídicos que establecen un antes y un después en el aparato legal mundial, que cualquier abogado debe conocer por su inmensa importancia. Se trata de la Ley de las 12 Tablas, Corpus Juris Civilis o Código de Justiniano. La Ley de las 12 Tablas. En la antigua Roma, a mediados del año 451 a.C., el estrato más humilde de la sociedad se encontraba ejerciendo presión a sus gobernantes. En esa época exigían igualdad política y jurídica. Se designó a un grupo de 10 hombres llamados decemviros, quienes tenían la tarea de tipificar y codificar el derecho vigente para hacerlo de público conocimiento para la sociedad. La Ley de las 12 Tablas fue la primera ley escrita en Roma. Además se distribuyó en 12 tablas de bronce, la cual otorga diversos avances de derechos y deberes que sentaron las bases del derecho actual. Entre estas se encuentran derecho de la mujer, familia y sucesiones. En cuanto al derecho, fue la inclusión a la mujer en la sociedad. Le otorgaron derechos civiles que en ninguna otra civilización pensaban siquiera en promoverlos. Aunque no tuviese influencia política, a la mujer se le protegía, no se le podía castigar sin justa razón y el hombre no podía lastimarla. Le otorgaron facultades y derechos y obligaciones en la familia, donde se convirtió en pilar fundamental y empezó a ser muy valorada por sus valores. Evidentemente hubo un avance en este tema, ya que en otras civilizaciones la mujer era cosificada y no se le veía como un sujeto con derechos. Entre las instituciones jurídicas más importantes adquiridas por la mujer y la familia romana existía Las presentes instituciones jurídicas sentaron las bases para la evolución del derecho actual, donde el matrimonio, el divorcio, la familia, la herencia y el testamento se encuentran aún tipificados en el ordenamiento jurídico vigente y aún con más rigor para cualquier ciudadano. Derecho procesal civil. Una de las mayores influencias del derecho romano es el derecho procesal civil, porque básicamente fueron los creadores del sistema jurídico actual, otorgándoles a los ciudadanos romanos la posibilidad de defender sus derechos. Eso evidenció en la designación de un pretor por parte del Estado. Esta figura era quien presidía el proceso y también existía un juez, quien dictaba la sentencia, que además era designado por las partes de forma privada. Ese fue un intento de ordenamiento jurídico que fundó las bases del presente porque el Estado buscó realizar procesos legales imparciales y transparentes, mediante la designación de jueces naturales para cada caso en concreto. Además se crearon distintas instituciones jurídicas que son contestación de la demanda, apelación de sentencia, apertura de lapsos probatorios, caducidad de instancias, la sentencia. Por ejemplo, en México el procedimiento civil ordinario se divide por etapas: expositiva, probatoria, de alegatos, resolutiva y de ejecución, lo cual es en términos generales el esquema creado en la Ley de las 12 Tablas. Obligaciones y derechos reales. Se creó el nexum, que era la forma de contraer obligaciones mediante un formalismo verbal. Las tablas llegaron a regular las obligaciones contraídas de esta manera, gracias a que existía la figura del deudor y del acreedor, y empezó a sancionar a quienes no cumplían con lo antes expuesto. Supone las obligaciones contractuales que tenemos hoy en día, donde existen derechos y deberes recíprocos a la hora de contraer obligaciones mediante un contrato entre partes, como por ejemplo los contratos de compra y venta.
Derecho penal público y privado. El derecho penal público suponía entonces los hechos punibles que atentaran en contra del pueblo romano, como por ejemplo traición o perdulio, así como también el homicidio o parricidium. Existía además para los delitos más graves persecuciones de oficio por parte del Estado. El derecho penal privado son aquellos delitos de menor gravedad que eran solicitados por parte agraviada o su familia, como delitos de robo o lesiones. El castigo era pecuniario, es decir, multaba con sumas de dinero. En el presente, estas conductas están reguladas y sancionadas en el Código Penal Federal, como el delito de traición a la patria, lesiones según la gravedad, robo, dependiendo Corpus de qué. Juris Civilis, también conocido como Código de Justiniano, es una recopilación de constituciones y jurisprudencias romanas, compilado por órdenes del emperador Justiniano. Es considerada la obra jurídica más importante de la historia. Gracias a la existencia de la compilación o colección que se han podido conocer las bases, fundamentos y contenidos del derecho romano antiguo. Por ende, gracias al Código de Justiniano es que en la actualidad conocemos el derecho romano tal como fue. El Corpus Juris Civilis es una obra que contiene todos los aspectos positivos del derecho romano. Es una obra tan extensa como su importancia para la humanidad, ya que las bases sentadas por el código fueron usadas como eje principal del derecho en una gran cantidad de países alrededor del mundo, incluyendo a Bolivia. En cambio jurídico que le dio al mundo el Código de Justiniano es la razón más relevante para su estudio, puesto que su edición completa en el año 1583 le dio un alcance universal al derecho romano que el mundo necesitaba.